Nassim Nicholas Taleb y la ilusión del riesgo. Cuando observamos una radiografía de un hueso roto, la fractura parece evidente. Todo luce limpio, preciso, casi binario. Un especialista señala la pantalla y el diagnóstico parece indiscutible. Pero el problema aparece cuando intentamos aplicar esa misma ilusión de precisión al caos de la economía global o a las crisis geopolíticas. En ese instante, la máquina de rayos X simplemente explota. Hoy iniciamos una inmersión profunda en la mente de un hombre que construyó una fortuna durante el colapso financiero del lunes negro del 19 de octubre de 1987. En esa fecha las bolsas de todo el mundo se desplomaron. Un pensador que terminó asegurando que casi todo lo que creemos saber sobre el riesgo es una ilusión cuidadosamente maquillada. La filosofía de Nassim Nicholas Taleb emerge entre artículos académicos, debates incendiarios y una colección de libros que redefinieron la incertidumbre moderna. Obras como El cisne negro, Antifrágil y Jugarse la piel no solo cuestionan la economía tradicional, desafían la manera misma en que entendemos el mundo. Taleb no habla desde la teoría pura, habla desde las cicatrices del mercado, desde las crisis financieras que destruyeron fortunas enteras mientras unos pocos lograban sobrevivir. Para él, el verdadero problema es que la humanidad se obsesionó con medir lo impredecible. En apariencia, los modelos matemáticos prometen control absoluto. Diagramas, gráficos y ecuaciones transmiten una sensación de seguridad casi religiosa. Pero Taleb insiste en algo incómodo. Los eventos que realmente cambian la historia son precisamente aquellos que nadie logra anticipar. A esos eventos les dio un nombre inolvidable: cisnes negros, sucesos improbables, devastadores y transformadores que llegan sin aviso para destruir la ilusión de estabilidad. Un atentado inesperado, una pandemia global, el colapso repentino de un sistema financiero. La historia humana está construida sobre estos golpes invisibles. Sin embargo, las instituciones siguen actuando como si el futuro pudiera reducirse a una fórmula estadística. Taleb considera peligrosa esa obsesión por la predicción. Según él, cuanto más compleja es una sociedad, más vulnerable se vuelve frente a errores diminutos que pueden desencadenar consecuencias gigantescas. En el corazón de su pensamiento aparece una idea radical: la fragilidad. Algunos sistemas colapsan ante el estrés, otros sobreviven, pero existe una tercera categoría mucho más poderosa: sistemas que mejoran gracias al caos. A eso lo llamó antifragilidad. No se trata simplemente de resistir el golpe, se trata de fortalecerse con él, como los músculos que crecen después del esfuerzo o las civilizaciones que evolucionan tras una crisis. Taleb asegura que el mundo moderno eliminó demasiada volatilidad artificialmente. Gobiernos, bancos y corporaciones intentan suavizar cada turbulencia, pero al hacerlo acumulan riesgos invisibles que eventualmente explotan con una fuerza devastadora. Para él, la estabilidad extrema es una trampa. Un sistema demasiado protegido pierde capacidad de adaptación, se vuelve débil sin darse cuenta. La crítica de Taleb no se limita a la economía, también apunta directamente a académicos, tecnócratas y expertos que toman decisiones sin asumir consecuencias personales. Aquí aparece uno de sus conceptos más polémicos: skin in the game, jugarse la piel. La idea de que nadie debería tener poder sobre otros sin compartir el riesgo de sus decisiones. Un banquero que obtiene ganancias cuando todo sale bien, pero es rescatado cuando todo sale mal, representa exactamente el problema que Taleb denuncia. Beneficios privados. Pérdidas socializadas. Según Taleb, las sociedades antiguas entendían mejor esta lógica. Los constructores cruzaban los puentes que diseñaban. Los líderes asumían consecuencias reales. El riesgo no podía externalizarse tan fácilmente. En contraste, el mundo contemporáneo premia a quienes aparentan conocimiento incluso cuando sus predicciones fracasan una y otra vez.
Taleb observa con ironía cómo expertos financieros aparecen constantemente en televisión explicando crisis que nunca anticiparon. Después reinventan la narrativa y vuelven a ser tratados como autoridades. Esa tendencia humana a inventar explicaciones retrospectivas es central en su pensamiento. El cerebro necesita construir historias coherentes, incluso cuando el caos gobierna silenciosamente detrás de escena. La mente humana odia aceptar el azar. Necesitamos creer que entendemos el mundo, que existe una lógica invisible organizando los acontecimientos. Pero Taleb insiste, muchas veces sobrevivimos simplemente por suerte y confundimos esa suerte con habilidad. En los mercados financieros, miles de personas ganan dinero durante algunos años y comienzan a verse como genios. Luego llega una crisis y la ilusión desaparece brutalmente. Para Taleb, la verdadera inteligencia no consiste en predecir el futuro, consiste en construir sistemas capaces de soportar lo inesperado. Esa filosofía explica por qué rechaza modelos excesivamente sofisticados. Cuanto más complejo es un sistema de predicción, más puntos ciegos puede esconder. Paradójicamente, las herramientas diseñadas para reducir el riesgo pueden terminar amplificándolo. Taleb también advierte sobre el peligro de intervenir sistemas complejos sin comprender plenamente sus consecuencias. Economías, ecosistemas y sociedades humanas reaccionan de formas impredecibles ante pequeñas alteraciones. Por eso defiende el principio de precaución. Cuando existe la posibilidad de un daño irreversible, la ausencia de certeza científica no debe utilizarse como excusa para ignorar el riesgo. La idea parece simple, pero tiene implicaciones enormes. Significa reconocer que algunos errores son recuperables y otros no. Taleb diferencia entre riesgos locales y riesgos sistémicos. Un restaurante puede quebrar sin destruir la economía mundial, pero el colapso de un sistema financiero entero puede arrastrar sociedades completas. En un mundo hiperconectado, los errores ya no permanecen aislados, se propagan a velocidad global. El autor también critica la dependencia excesiva de datos históricos. El pasado no contiene necesariamente las respuestas para eventos extremos que jamás han ocurrido antes. Ahí reside otra de sus grandes obsesiones, lo desconocido invisible, aquello que ni siquiera sabemos que ignoramos. Taleb sostiene que las mayores amenazas suelen surgir fuera de nuestros modelos mentales, precisamente porque nunca las imaginamos. Esa visión lo llevó a enfrentarse con economistas, estadísticos y figuras académicas de enorme prestigio. Sus debates son intensos, personales y profundamente filosóficos. Sin embargo, detrás de la confrontación existe una pregunta inquietante. ¿Qué tan peligrosa puede ser la falsa confianza intelectual? El problema no es cometer errores, el problema es construir sistemas enteros bajo la ilusión de que los errores imposibles jamás ocurrirán. Taleb observa que la modernidad convirtió la eficiencia en una obsesión absoluta. Todo debe optimizarse, todo debe operar sin desperdicios. Pero la eficiencia extrema elimina redundancias. Y las redundancias son precisamente las que permiten sobrevivir a las crisis. La naturaleza lo demuestra constantemente. El cuerpo humano posee órganos duplicados, reservas energéticas y mecanismos de adaptación. La aparente ineficiencia es en realidad una estrategia de supervivencia. Las sociedades modernas, en cambio, funcionan al límite. Redes logísticas perfectas, mercados sincronizados, sistemas financieros interdependientes. Todo parece eficiente hasta que ocurre un shock inesperado. Entonces aparece el verdadero rostro de la fragilidad. Taleb propone una alternativa incómoda: aceptar que la incertidumbre jamás desaparecerá. En lugar de obsesionarnos con predecir el caos, deberíamos aprender a convivir con él. Eso implica construir márgenes de seguridad, reservas, flexibilidad, espacios para el error. También implica humildad intelectual. Reconocer que el conocimiento humano tiene límites mucho más estrechos de lo que solemos admitir.
En un mundo dominado por algoritmos, inteligencia artificial y modelos predictivos, las advertencias de Taleb resuenan con una fuerza inquietante, porque cuanto más sofisticadas son nuestras herramientas, mayor puede ser la ilusión de control. Y quizás el mayor peligro no sea el caos mismo, sino nuestra arrogancia frente al caos. La obra de Taleb no ofrece tranquilidad, no promete eliminar la incertidumbre, al contrario, obliga a mirarla directamente a los ojos. Sus ideas incomodan porque destruyen la fantasía de un mundo completamente explicable, un universo donde los expertos siempre saben lo que hacen. Pero precisamente en esa incomodidad reside su poder. Taleb nos obliga a cuestionar estructuras que parecían intocables. La economía, la política, la ciencia, incluso nuestra percepción cotidiana del éxito y el fracaso. Tal vez la verdadera lección sea esta: el riesgo nunca desaparece, solo cambia de forma, y mientras más intentamos ocultarlo detrás de modelos perfectos, más peligroso puede volverse. En un planeta atravesado por crisis financieras, guerras, pandemias y transformaciones tecnológicas aceleradas, la incertidumbre dejó de ser una excepción. Se convirtió en la condición natural de nuestra época. Nassim Nicholas Taleb construyó toda una filosofía alrededor de esa idea, una advertencia brutal y fascinante sobre los límites del conocimiento humano y sobre la fragilidad oculta bajo la aparente estabilidad del mundo moderno. Muchas gracias por haber visto este video sobre uno de los pensadores contemporáneos más potente. Por favor, suscríbanse al canal El Futuro en Juicio, pero sobre todo compártanlo y dejen sus comentarios. Abran el debate.